Buenas tardes, mi nombre es Darío Antonio Herrera Meléndez, soy estudiante de la UNED. Actualmente me encuentro cursando lo que es bachillerato en ciencias policiales. Esto es un trabajo para derecho procesal penal para cientistas policiales. La prueba testimonial es una de las pruebas admitidas en el Código Procesal Penal de nuestro país y se refiere a la declaración de una persona que tiene conocimiento directo en los hechos relacionados con el caso en cuestión. La prueba pericial se refiere a la opinión de un experto en una materia específica que puede ayudar al juez o tribunal a entender mejor los hechos en el caso en cuestión. En el Código Procesal Penal, la prueba testimonial se encuentra regulada en los artículos 397 a 408. Estos artículos establecen las reglas para la práctica de la prueba testimonial, incluyendo la forma en que se debe tomar el testimonio de un testigo, la posibilidad de que el testigo sea citado o requerido para declarar en el juicio, y la forma en que se debe valorar el testimonio en un juicio. Entre las reglas más importantes para la práctica de la prueba testimonial en el Código Procesal Penal, podemos mencionar que el testigo debe ser presentado bajo juramento y promesa, o sea, que tiene que decir la verdad. El testimonio se toma en el juicio oral y público, ante el juez o tribunal. El testigo debe ser interrogado primero por la parte que lo presentó y luego por las demás partes. El juicio tribunal puede hacer preguntas al testigo en cualquier momento. El testimonio se puede valorar en conjunto con las demás pruebas presentadas en el juicio. Por otra parte, la prueba pericial se encuentra regulada en el Código Procesal Penal en los artículos 409 a 423. Estos artículos establecen que las reglas para la práctica de la prueba pericial, incluyendo la forma en que se debe designar a un perito, la forma en que se debe tomar el testimonio pericial y la forma en que se debe valorar la prueba pericial en el juicio. Entre las reglas más importantes para la práctica de la prueba pericial en el Código Procesal Penal, el perito debe ser designado por el juez o tribunal, a petición de una de las partes o de oficio. El perito debe tener conocimientos especializados en la materia que se está examinando y ser imparcial en su evaluación. El perito debe presentar un informe pericial que contenga su opinión, las razones en las que se basa. El informe pericial se debe presentar por escrito. En un proceso penal puede variar según el tipo de la prueba y la jurisdicción en la que se lleva a cabo, pero generalmente sigue unos pasos. Solicitud de la prueba. Una de las partes solicita la práctica de una prueba ante el juez o tribunal, indicando los hechos que pretende demostrar en la prueba y los medios probatorios que propone utilizar. Admisión de la prueba. El juez o tribunal admite o rechaza la solicitud de prueba valorando si es pertinente, útil o lícita. Designación de la fecha y hora. Si se admite la prueba, se fija la fecha y hora para realizar la diligencia probatoria. Notificación a las partes. Se notifica a las partes de la fecha y hora de la diligencia probatoria y se les informa sobre su derecho a asistir y participar en la práctica de la prueba. Práctica de la prueba. Se lleva a cabo la diligencia probatoria en presencia del juez o tribunal, las partes y los medios necesarios para llevar a cabo la prueba. Documentación de la prueba. Se registra la diligencia probatoria en el acta o cualquier medio que se permita la constancia de los hechos y la identificación de los participantes, así como la incorporación de los documentos y elementos de prueba que hayan sido presentados. La valoración de la prueba. El juez o tribunal valora la prueba practicada, considerando su pertinencia, utilidad y licitud, veracidad, para decir si es suficiente y demostrar los hechos que se pretenden probar. El Ministerio Público es la institución
encargada de la investigación y persecución de los delitos, mientras que la Policía Judicial y Administrativa son organismos encargados de brindar apoyo en la investigación y prevención de delitos. Potestades del Ministerio Público y funciones de la Policía Judicial y Administrativa en un caso de que participen o intervengan en un proceso penal. Potestades del Ministerio Público. Investigación de delitos. Tiene la potestad de investigar los delitos que se cometan en el territorio nacional. Acusación. Tiene la facultad de presentar acusaciones ante los tribunales de justicia para que se inicie un proceso penal contra una persona que se considere responsable de un delito. Ejercicio de la acción penal. Tiene la potestad de ejercer la acción penal en los casos en que se haya determinado la existencia de un delito y su autoría. Control de la legalidad. Tiene la función de velar por el cumplimiento de la ley y protección de los derechos fundamentales de las personas. Las funciones de la Policía Judicial y Administrativa. Investigación de delitos, que tienen la función de investigar los delitos y recopilar pruebas para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. La detención de sospechosos. Tiene la potestad, tienen, de detener a una persona que se considere sospechosa de haber cometido un delito siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para hacerlo. Presentación de informes. Tienen la obligación de presentar informes al Ministerio Público sobre los avances en la investigación de un delito y de las pruebas que se hayan recopilado. Derechos de la persona imputada, como el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona imputada de un delito tiene el derecho a que se le considere inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad en el juicio justo con las garantías procesales debidas. Por ejemplo, derecho a la defensa. La persona imputada tiene derecho a defenderse en todo momento, tanto en la fase de investigación como en el juicio oral y público. Para ello puede contar con la asistencia de un abogado quien puede actuar en su nombre. Derecho a guardar silencio. La persona imputada no está obligada a declarar ni contra ni a autoincriminarse. Los derechos de las víctimas. Derecho a ser informadas. Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre el estado del proceso penal, las diligencias probatorias que se están practicando y las resoluciones que se les dicten. Derecho a la asistencia y protección. Las víctimas tienen derecho a recibir asistencia y protección del Estado, en especial si se trata de víctimas de delitos violentos o de género. Derecho a la reparación integral. ¿Qué queremos decir con esto? Que las víctimas tienen derecho a que se les repare integralmente el daño sufrido por consecuencia del delito, lo que incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando se incumplen las normas procesales o las garantías constitucionales que protegen los derechos de las personas en un proceso judicial. Esto puede ocurrir por diversas razones, como la falta de conocimiento o aplicación incorrecta de las normas procesales, negligencia, errores técnicos, falta de diligencia, entre otras. Las actividades procesales defectuosas pueden ser de distintas gravedades y en algunos casos pueden afectar de forma significativa la garantía de los derechos a las partes y resultado final de un proceso. Algunos de los ejemplos de las actividades procesales defectuosas son la falta de notificación en una resolución judicial o de una actuación procesal relevante. Podemos mencionar la falta de la motivación de una resolución judicial, las irregularidades en la práctica de las pruebas y en los vicios en la representación. Estas actividades pueden perjudicar las pruebas, la defensa adecuada y derecho a un proceso justo de las partes.
En algunos casos pueden ser afectadas el resultado final de un proceso. La anulación de la actividad procesal defectuosa, que en algunos casos, cuando la actividad procesal defectuosa es grave o vulnera de forma irreparable los derechos de las partes, pueden dar lugar a la anulación de la actuación o resolución judicial correspondiente. Nulidad del proceso. En algunos casos, cuando la actividad procesal defectuosa afecta de forma muy grave la gravedad de los derechos de las partes, puede dar lugar a la nulidad del proceso en su totalidad. Perjuicio para las partes. La actividad procesal defectuosa puede perjudicar a las partes, ya que puede impedirle ejercer sus derechos o impugnar de forma adecuada la decisión judicial. Responsabilidad por los daños y perjuicios. ¿Qué queremos decir esto? Que en algunos casos, cuando la actividad procesal defectuosa es consecuencia de una actuación negligente o dolosa, de alguna de las partes o de los profesionales que intervienen en el proceso, puede dar lugar a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a la parte perjudicada.